Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que hay 3 niveles nuevos de contenido en el canal, que estamos en thechicnoir.com, donde podéis encontrar la nueva sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos, almas oscuritas y no tan oscuritas. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Hoy vamos a hablar de la oración. La oración. La oración que es necesaria y es precisa para emprender ese camino de vuelta, ese camino de retorno, de esa oscuridad. ¿Por qué la oración es tan importante en este proceso de salida? Primero es reconocer que existe una energía, una fuente mayor que engloba todo, esa luz y esa oscuridad en la que os encontráis. Segundo, reconoce que hay otras fuerzas, que no solamente son las fuerzas oscuras, que hay otras fuerzas, ¿no? Con otra intención, con otro propósito de crecimiento y de expansión y de desarrollo. Por otro lado, con la oración es un modo de pedir ayuda, es un modo de que os escuchen y ver, determinar la urgencia, la necesidad de vuestras plegarias, por decirlo así. Y esta oración, el modo en el que lo tenéis que realizar no es como realizáis esas oraciones, ¿no? Porque también tenéis oraciones en el camino oscuro, oraciones de invocaciones, oraciones de pedir a fuerzas oscuras o ángeles esos de baja vibración, pero el modo, el proceso en el que tenéis que realizar esta oración, estas oraciones cuando estéis en este camino de salida, no es en el modo en el que realizáis esas oraciones cuando estáis en la oscuridad, en el modo en el que oráis, ¿no? Cuando estéis en el lado oscuro. Sé que muchos de vosotros, aunque trabajáis con esas energías oscuritas o de baja vibración, sé que muchos a veces también oráis y pedís a la fuente, ay, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Pero ese no es el modo en el que tenéis que orar cuando queréis emprender y empezar ese camino de salida, que hacéis este mal. Hay muchos que hacen el mal y luego dicen, ay, Dios, perdóname. Dios o la fuente no tiene que perdonarte porque no hay nada que perdonar, porque hay causas y efectos y sabe que tu efecto va a llegar. Entonces tú puedes hacer como quieras, puedes hacer todo el mal que te dé la gana, todo el daño que te dé la gana, porque la fuente sabe que todo acto tiene una consecuencia y eso es una ley. Entonces, cuando tú estás haciendo la maldad y luego dices, ay, Dios mío, perdóname, por favor, entiéndeme, perdóname, salva mi alma, hay una consecuencia. Tu alma la salvas tú mismo. Porque tú mismo oscureces esa alma, tú mismo, con tus acciones, con tus actos, con lo que dices, con lo que haces, con lo que oras, con lo que practicas. ¿Me entiendes? Dios no va a salvar tu alma. A no ser que sea una injusticia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces tu alma lo salvas tú mismo, modificando tus actos, modificando lo que haces.
Entonces Dios, la fuente, aunque pidáis que os perdone por vuestros actos, no os va a perdonar, pero no porque no quiera perdonaros, sino porque no hay nada que perdonar, porque entiende que estáis haciendo eso porque estáis bajo influencias de baja vibración o porque realmente pues sois así o es lo que queréis hacer y lo que no os sentís en ese estado emocional de baja vibración. Y esos son las ideas y los pensamientos que surgen en vosotros. Entonces, por más que digáis, fuente, perdóname, no os va a perdonar, pero porque no hay nada que perdonar, porque no tiene que perdonar lo que estáis haciendo, porque hay una consecuencia. Y eso es lo que la fuente sabe, hay una consecuencia para vuestros actos. Entonces, cuando oráis y cuando hacéis estas oraciones de en el lado oscuro, de la oscuridad, le ponéis esa emoción, ¿no? Esa emoción, ese sentimiento, pero ese sentimiento que ponéis es un sentimiento de rabia, de ira, de venganza, y le ponéis toda esa emoción cargando esa oración, ese rezo, ese trabajo espiritual que estáis haciendo, ¿no? Con toda esa carga negativa, que es lo que le da toda esa fuerza y todo ese poder, ¿no? Y es una oración también, pero es una oración desde otro ángulo. Es una oración muchas veces guiada por la rabia, la ira. Es una oración guiada por el odio, por la venganza. Es una oración cargada de negatividad y de gran peso, no gran peso energético, pero de energías negativas y surte efecto, por supuesto, vuestras oraciones oscuras, vuestros rezos, vuestras plegarias, porque eso es lo que mueve esa energía, esa carga negativa es lo que alimenta la oración que estéis haciendo. Y son muy efectivas, pero no es el tipo de oración, no es el modo en el que tenéis que orar cuando queréis salir de esa oscuridad. Porque sería como una oración un poco exigente, una oración un poco, mm, ¿cómo decirlo así?, de obligar, de presionar, ¿no? Y en ese aspecto, por decirlo así, los seres luminosos no se van a dejar presionar por vuestra impaciencia, por vuestra necesidad cuando estáis orando. Es otro tipo de rezos, otro tipo de oración que tenéis que hacer con otro tipo de sentimientos, con otro tipo de energía. Y primero, para poder orar de ese tipo de formato, tenéis que creer que hay otros tipos de energías, ¿no? Porque muchos que estáis en la oscuridad no creéis que hay ninguna luz, no creéis que hay ningún Dios, no creéis que hay ninguna fuente, no creéis que hay ningún otro tipo de fuerza o poder que puede combatir esa oscuridad en la que vosotros os movéis. Creéis que la oscuridad es lo máximo que hay, es lo más grande, ¿no? Y como he dicho, la luz y la oscuridad son lo mismo. Y siempre hay una fuerza opuesta a la otra. Y cuando oráis, para salir de la oscuridad, primero tenéis que creer que hay otra fuerza, ¿no? Otro tipo de energía, por decirlo así. Y entender que hay una energía que engloba, ¿no? Em, ambas de esas energías. Y que una energía es expansiva de crecimiento, de evolución, de desarrollo, y otra es, eh, ¿cómo se dice? Que contrae, que disminuye, que desintegra, ¿verdad? Y hay que orar mucho para salir de la oscuridad. Y el modo en el que tenéis que orar, tenéis que creer primero que existe una fuente de todo lo que existe, todo lo que fue y todo lo que será.
Segundo, tenéis que tener fe en que vais a recibir esa ayuda. Pero no podéis tener fe con impaciencia porque es algo que pecáis mucho en la oscuridad o la gente que se mueve en ella o almas oscuras o lo como sea. Tenéis que tener fe de que vais a ser ayudados y que la ayuda llega cuando es propicio, cuando es el momento adecuado, cuando las situaciones se dan. Tenéis que tener esperanza y no desesperaros cuando oráis a la fuente, cuando oráis a los ángeles de la alta vibración, cuando oráis a esos seres amorosos en el universo creador. Tenéis que tener paciencia, muy importante, no desesperaros, porque eso es lo que van a usar estas energías oscuras para acabar con vuestra fe en creer que podéis salir y en creer de que hay una salida. Van a atacar esos aspectos en vosotros, vuestra fe, vuestra esperanza, vuestra paciencia. Y os van a hacer creer que no existe una fuente, que nadie os va a ayudar. ¿Cuántos días llevas rezando? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? ¿Quién te ha escuchado? ¿Quién te está ayudando? Pero hay seres ayudándoos. Muchas veces no lo podéis percibir, pero os están ayudando. Y creéis que nos están ayudando cuando estáis orando, pero hay que orar con fe. Hay que creer. Hay que creer de verdad. Hay que ponerle ese sentimiento. Hay que sentir que realmente y saber y creer que existe una fuente mayor que engloba todas esas energías. Una fuente que tiene ese poder de solventar cualquier situación donde se merece, claro. Guardando un equilibrio, cumpliendo unas normas, no saltándose las normas. Entonces, con lo cual, como hay unas normas, hay unos procesos para recibir esa ayuda en esa oración. Pero ¿qué pasa? Que la impaciencia os juega un papel importante en ese proceso de oración. ¿Creéis que porque rezáis un día, o rezáis 2 días, o rezáis una semana o un mes, que ya tenéis que recibir esa ayuda, que tenéis que sentir esa ayuda? Pero es que tenéis que ser fuertes vosotros, tenéis que ser capaces de combatir con lo que también tenéis ahí, con lo que os está atacando, con lo que os está molestando en ese camino de salida. Tenéis que ser capaces de encontrar esa fortaleza en vosotros mismos, porque eso es esencial. Porque yo no puedo estar orando simplemente, pero que yo mismo no tengo la fortaleza para combatir con lo que tengo delante, no con lo que yo he estado lidiando, con lo que he estado trabajando. Porque eso mismo con lo que trabajáis son lo mismo que os va a venir a atacar cuando queréis salir, esas mismas energías con las que estáis trabajando. Así que pensar bien, cuanto más maligno el ser, cuanto más fuerte, por decirlo así, energéticamente, cuanto más maldad y más cosas malignas puede hacer, eso mismo es con lo que os vais a tener que confrontar, enfrentar en el proceso de salida, ¿me entiendes? Eso mismo. Y no es con intención de asustaros, ni de preocuparos, ni de haceros pasarlo mal, pero es algo que tenéis que entender. No podéis escapar de ese proceso. Por eso la oración os ayuda. La oración os ayuda a manteneros fuertes. La oración os ayuda a aferraros a algo que, por más difícil que sea lo que estéis viviendo y los impedimentos, os reconforta, os abraza, os acaricia, os suaviza la experiencia. Pero tenéis que creer. Tenéis que creer. Y cuanto más creéis y más podéis percibir, por decirlo así, la bondad, la compasión de esos seres que nos juzgan, porque nos juzgan, entienden por qué habéis caído en esa oscuridad, entienden por qué habéis emprendido ese camino y se alegran de que queráis
emprender ese camino de vuelta, pero lo que no van a hacer es ayudar a gente que luego quiere dar 4 pasos otra vez para atrás y volver a entrar en la oscuridad de la primera de cambio. Entonces tenéis que vivir una serie de procesos, de pasos, de situaciones, de fortaleza, para haceros ver y que se pueda ver que realmente queréis salir. No porque rezas 4 veces, ay, ya le vamos a sacar aquí, luego a la primera de cambio te sube la envidia, el odio, el egoísmo, lo que sea que os sube, que os empujó en esa oscuridad y estáis otra vez dentro. ¿Me entiendes? ¿Qué sentido tiene? No, ¿para qué sacarte si vas a entrar los 2 días? Entonces a lo mejor tenéis que estar viviendo ese proceso de soportar esa presión, de soportar ese ataque, por decirlo así, por las mismas energías con las que os habéis estado moviendo y con las que habéis estado trabajando, pero dentro del confort y de el arropo de estos ángeles de alta vibración, de estos seres amorosos del universo creador y de la propia fuente. ¿Me entendéis? Entonces no se trata de orar un día, porque ¿cuántas veces habéis orado cuando hacéis esos conjuros, cuando hacéis toda esa maldad? Muchas a lo mejor habéis hecho una vez, habéis orado y habéis causado todo vuestro despliegue de lo que queríais ver y ver manifestado en esta realidad. Pero muchas veces estáis orando y rezando días. Días seguidos ahí orando. Todo lo que podéis. A veces ni dormís. Para que esa maldad se manifieste, ¿no? Entonces tampoco podéis pretender que porque oréis un poquito, por decirlo así, a la fuente, pidáis a la fuente, a los ángeles, a cualquiera que os pueda ayudar del otro lado, que no es la oscuridad, que enseguida, que os tienen que juzgar enseguida lo primero y que la solución va a ser enseguida, porque simplemente para salir de esa oscuridad hay cualidades que tenéis que mejorar en vosotros mismos. Y la impaciencia es una de ellas. Tenéis que aprender a ser pacientes, aprender a controlar ese impulso de no tener las cosas ya como estáis acostumbrados a tenerlo en la oscuridad, porque ese impulso, esa cosa es lo que os ha empujado a caer allí. Entonces, sea cual sea la línea de cualquier emoción denominada como negativa que os ha llevado a esa oscuridad, es una emoción o sentimiento que tenéis que dominar, intentar tener bajo control para poder salir de allí, porque es lo que os llevó a ello. Y si os llevó a ello una vez, os puede llevar a ello 2 veces, os puede llevar a ello 3 veces y os puede llevar a ello siempre, con lo cual no simplemente porque oréis ipso facto vais a salir de ahí. El apoyo lo vais a tener, pero no vais a salir automáticamente de esa oscuridad. Y mucho más dependiendo del tiempo que estéis metidos ahí, de la cantidad de daño, por decirlo así, o mal, error, como lo queráis llamar, que habéis estado cometiendo, ¿no? Imaginaros cuánta oración os queda. Os queda mucho para orar, pero en esa oración hay que tener fe, hay que creer realmente, hay que creer y desear y ponerle toda la gana en vuestra oración y entender que hay una fuerza mayor que realmente os puede sacar, ayudar a salir con pasos de esa situación en la que estáis. Y el creerlo es muy importante. Y tener fe en que vais a salir y determinación de que vais a salir, porque vais a salir, es muy importante también. Porque ¿qué va a pasar? Que estas entidades del bajo astral os van a estar comiendo la oreja, van a estar dando pensamientos en vuestra mente. ¿Lo veis? Mira, tu rezo no sirve para nada, pero sí que sirve. Esos son los comentarios que vais a estar percibiendo cuando estáis orando. Y muchas veces incluso, pues bueno, y si ponéis una vela para orar, pues a lo mejor todo se prende. O os van a hacer creer que no está funcionando, ¿me entiendes? Eso es lo que van a hacer creer que vuestro rezo, vuestra oración no funciona. Van a intentar interrumpir vuestro rezo, burlarse de vosotros, reírse de vosotros, humillaros, ridiculizaros en vuestro rezo, para que paréis de rezar. Pero yo lo que digo, si realmente no es tan importante, ¿por qué no
¿por qué no os dejan de interrumpir en el rezo? Si realmente no sirve para nada y no vale para nada, que os dejen rezar, ¿no? Que todo se comprobará con el tiempo. Si no sirve, ya lo vais a ver que no sirve el rezo, pero ¿por qué os interrumpen? ¿Por qué os intentan cambiar de opinión, cambiar la mentalidad de que eso no sirve, que estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo, eso no sirve para nada, eso no vale? ¿Por qué tanta insistencia de ese lado oscuro para impediros rezar? El rezo es muy poderoso y bien lo sabéis vosotros en la oscuridad, porque lo usáis para muchas de vuestras operaciones, de otro formato, pero lo usáis. Es importante la fe porque os van a intentar destruir. Es importante la esperanza porque os vais a desesperar en el proceso. Cuando lleváis 2 meses rezando, 3 meses rezando, 1 año rezando, yo sé de gente que han estado hasta 1 año rezando y se preguntaban, ay, ¿por qué no recibo la ayuda? ¿Por qué sigo viviendo ese tormento? Porque hay causas y efectos. Tú vives el tormento porque eso nadie te lo puede quitar. El efecto de la causa, de lo que hiciste, lo que sea que te va pasando en tu vida, las consecuencias de lo que pase en tu entorno, puede que a miembros de tu linaje, puede que a familiares, puede que a situaciones que están en tu alrededor de seres queridos o familiares, son consecuencias muchas veces de vuestros actos. Que no hay nada que se pueda hacer, porque cuando andabais ese camino, ejecutabais toda esa maldad, todas esas cosas, hay consecuencias, lógicamente, aunque penséis que no, que si no es en esta vida es en otra, y si no es en la otra es en la otra. Pero las consecuencias no se van, no se van, no podéis escapar de las consecuencias de vuestros actos malignos o errores, como lo queráis llamar. No podéis escapar de ello. Entonces, aunque estéis rezando, aunque estéis orando y aunque hayáis avanzado mucho en el camino de salida de esa oscuridad, tendréis vidas, algunas de miseria. Y diréis, jo, en esa vida que no vais a acordar de la otra vida ni de lo que habéis hecho anteriormente, vais a decir, ¿por qué me pasa esta desgracia? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Qué mala suerte tengo? Ya poniéndoos en un grado avanzado de que ya estéis saliendo de esa oscuridad. Pero son efectos de vuestra causa, de las cosas que habéis hecho en múltiples vidas. Y aunque estéis andando en un camino, por eso muchas personas que se consideran a sí mismos o como buenas, o se ven a sí mismos como buenas, o sí, o que están en el camino de la luz, que no entienden por qué le pasan ciertas cosas en su vida. Oh, si yo no hago nada, si yo no sé qué, sí, qué buena persona es, y mira qué desgracia le pasa, y esto y lo otro, pero eso son las consecuencias de vuestros actos y otras vidas oscuras y malignas que habéis llevado. ¿Mm? Y claro que no tiene explicación, pero al mismo tiempo son pruebas para ver si no vais a volver a caer en lo mismo. Pero cuando os pasa todos esos actos, cuando se revierte la cosa y empezáis a sufrir las consecuencias de vuestros propios actos malignos, por decirlo así, muchos volvéis a caer en la oscuridad otra vez. Porque os sube esa ira, ya no puedo seguir soportando todos estos episodios de malignos, estas desgracias, estas cosas que me pasan, que yo no sé de dónde me pasan, ni cómo me pasan, ni por qué siempre me pasa desgracia tras desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Que fácilmente os transformáis y volvéis otra vez a lo mismo, porque os sube la ira, os sube el que injusticia, porque intentáis ser buenos, intentáis comportaros bien, intentáis llevar ese camino, pero viene un palo, viene otro. Y llega un punto que ya no podéis soportarlo. Y luego ya esas energías internas con las que estáis combatiendo, que intentáis tener bajo control, empiezan a emerger y emanan y otra vez caéis en la oscuridad. Por eso, a la primera de cambio, no porque oréis, vais a salir de ese camino oscuro. Porque tenéis que dominar esas emociones, dominar eso, esa ira, ese deseo de venganza que se apodera de vosotros cuando muchas injusticias están sucediendo en vuestra vida. Pero pensar cuántas injusticias habéis impartido en las vidas de otros. ¿Mm? Entonces, mucho tenéis que orar y tener fe.
y esperanza. Y paciencia, paciencia, muy importante. Porque a estos seres, ¿no?, del bajo astral son impacientes y os van a meter prisa, os van a meter presión, os van a intentar hacer ver como quien dice, veis, estos rezos no funcionan, esto, y como vosotros estáis acostumbrados a recibir las cosas, como quien dice, insofactamente, rápidamente, por eso estáis en el camino oscuro, porque es como un camino de atajo para conseguir lo que queréis, quitándoselo a otro, moviéndolo de aquí a aquí, cambiándolo de aquí a allá, sin conseguir esas cosas por vosotros mismos, por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación, por vuestro trabajo. Entonces, eso es lo que os ha llevado a entrar a muchos de vosotros en el camino oscuro, no a todos. Entonces, esas cualidades las tenéis que masterizar, de la paciencia, de la esperanza, de ser capaces de llevar, por decirlo así, esa carga, ese peso, ese estiramiento de los efectos, de las consecuencias de vuestros actos. Como que parece que todo va bien y luego os entra otra cosa. Como parece que todo ya se olvidó y os entra otra. Entonces ese desgaste, ese continuo desgaste, ¿no?, de esa emoción que parece que hoy, ahora me va a ir bien y otra desgracia os entra. Sin descanso, ¿verdad? Como esa gente que parece que le han mirado un tuerto, que le pasa una cosa tras otra porque os encargáis que no descansen de desgracia en desgracia. Pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces cuando oráis, cuando pedís a la fuente, cuando hacéis vuestras oraciones, sea lo que sea, no tiene por qué ser oraciones de esas que ya están hechas, podéis simplemente pedir lo que queréis, que se solvente esto, esta voz que no puedo soportarlo, lo que sea que estáis viviendo cada uno, porque cada uno vivirá una experiencia diferente, por eso digo, y necesitáis apoyo y ayuda, porque ¿qué pasa? Cuando vosotros intentáis salir como no quieren que salgáis, van a ser más la energía oscura o negativa, o sea, con las entidades con las que trabajáis, van a buscar ayuda y apoyo de más gente, porque el objetivo es hundiros de tal manera para que olvidéis, abortéis esa misión de orar y de tener fe y de creer en que hay una fuerza mayor que os puede ayudar, salvar, guiar, dar fortaleza, porque esa fortaleza viene de dentro. Para vosotros poder combatir con esas energías de baja vibración que os van a estar oprimiendo, jugando con vuestra mente, tenéis que tener una fortaleza, o sea, una creencia mayor de que no importa el sufrimiento, el dolor, la tortura, la angustia, la agonía que me hagáis pasar, que yo sé y tengo fe que voy a salir de esto. Y eso solo se demuestra con el tiempo, esa fe, esa esperanza y esa paciencia. Solo se demuestra con el tiempo. Y ellos quieren acordar ese tiempo para hundiros lo más rápidamente posible para que abortéis misión. Entonces van a unir todas sus fuerzas para causaros esa tortura, ese infierno, por decirlo así, en vida. Esas pesadillas, ese acoso, ese revoloteo de esas energías en vuestro alrededor, esa desgracia, ese eliminar y todo lo que está bueno en vuestras vidas. Pero tenéis que seguir orando. Tenéis que seguir rezando, tenéis que seguir, llamémoslo, pidiendo, conversando. Y si lo hacéis en voz alta, mejor. Más efectivo. Entonces, hay que rezar con el corazón, desde la humildad, teniendo fe y creyendo en el fondo de vuestro ser, por más cosas desesperantes que estéis viviendo, experimentando, sufriendo, no tenéis que desesperaros ni perder la toalla. Porque la fortaleza es interna, ¿me entendéis? Es interna y está aquí, en la mente. Y es interna, por dentro. Cuando tenéis esa fortaleza, esa fe, esa creencia en vuestro interior, lo que sea que estéis sufriendo, no se siente tan mal, no se siente tan desesperante, porque esa fuerza interna es la que os va dando
sustento, fuerza, alimento, y esa es la fuerza interna que tenéis que cultivar, en el que vosotros tenéis el derecho y la libertad de escoger el camino que queréis, y que no hay ser oscuro o de luz que va a determinar el camino que queréis andar. Y si ese es el camino que queréis andar, de la luz, y cambiar de la oscuridad a la luz, tenéis todo el derecho para hacerlo. Y hay gente, seres en el otro lado de la luz, ahí para ayudaros y apoyándoos para que no decaigáis, pero no pueden evitar que viváis las consecuencias de vuestros actos. ¿No? Pero sí os pueden arropar, calmar, para que sigáis teniendo la fortaleza de que no estáis solos, de que están ahí ayudándoos, de que están ahí, porque no pueden hacer el trabajo por vosotros, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Hace la oscuridad, que van ahí a hacer los trabajos por vosotros. En la luz no se hacer el trabajo por vosotros, porque tenéis que aprender. Por eso es un camino más duro, por decirlo así, entre comillas, y por eso la gente, muchos van a la oscuridad, porque es un camino más fácil, porque la oscuridad, como quieren alimentarse de vosotros, ellos van haciendo las cosas, pero en la luz no, la cosa lo tienes que hacer tú, que siempre te pueden solventar y acortar procesos también, os pueden acortar procesos dentro de lo que estáis haciendo, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros. El salir de la oscuridad es un camino que hacéis vosotros, con ayuda, con apoyo, con guía, cuando estáis así mal, os pueden hacer sentir mejor, como quien dice, no te preocupes, vas bien, estamos aquí, no estás solo, porque nunca estamos solos, pero tenéis que confiar en que la ayuda está ahí, tenéis que confiar en que hay una fuerza mayor que está deseando veros evolucionar y crecer, y contenta de que os habéis dado cuenta de que habéis crecido, de que hay otro camino, que ese es el camino, de verdad. El otro camino está bien, de la oscuridad, es una experiencia, pero no desemboca en ningún sitio interesante, por decirlo así. Que sí, se experimenta muchas cosas, se tiene poder, se tiene fuerza, se tiene... No consigues esa cosa de, como quien dice, hacer la magia y ver el resultado, ¿no? Y ver todas esas cosas manifestándose en tu vida, y dices, wow, esto y otro, pero en el fondo no hay sustento, en el fondo no hay crecimiento, no hay evolución. Sí, puede ser más malo, pero ¿qué significa ser más malo, más oscuro? Que estás como peor. Eso es lo que significa. Cuanto más malo, más oscuro que estás peor, estás más deteriorado. Eso es lo que significa. Entonces, como estás más deteriorado, eres más malo, y supuestamente esa fuerza, pero esa fuerza viene de esa ira, de esa rabia, de esas emociones negativas, viene, que son enormes, pero vienen de la frustración de no poder obtener esa luz. ¿Me entendéis? Entonces, la evolución por decirlo así, en el lado oscuro, es cuanto más deteriorado estoy, más maligno, más alto rango tengo, más oscuro soy, más poder y rango tengo, pero al mismo tiempo más luz necesito. ¿Me entendéis? Más luz necesitas también, más luz necesitas para alimentar y nutrir eso, ¿eh? Y nutrir esa tu energía y los séquitos con los que trabajas allí. Entonces no quieren que oréis, porque cuando oráis os oyen claramente. Si rezáis, oráis en voz alta, os oyen mejor. Pero creer, porque lo que crees es lo que se manifiesta. Si tú rezas para pedir que quieres salir, que te den fortaleza, que quieres salir de la oscuridad, pero tú no lo crees, eso no se va a manifestar. Pero cuando oráis para hacer el mal, lo deseáis y lo visualizáis y lo vivís y lo manifestáis y lo plantáis ahí en la realidad. Pues rezar con ese mismo deseo, con esas mismas ganas, pero con la fe, esperanza y paciencia que se requiere para verlo, y imaginarlo, que es posible, porque es posible, se puede salir.
porque yo lo hice, mi alma lo hizo. Por eso puedo estar hoy aquí contando estos diferentes procesos, estos diferentes situaciones que se pueden vivir y que vais a vivir en el proceso de salida. Y muchos no lo soportan. Eso es lo que pasa. Y cuando no lo soportan, sucumben a la maldad, al acoso, a los ataques psíquicos, mentales, físicos, por estas entidades con las que trabajaban, más las que se unen para acabar con vosotros y que volváis a realizar todo eso. Pero sabéis que cuando intentáis salir, estáis saliendo y volvéis, eso es peor, se vuelve todo peor. Por eso es un proceso que queremos evitaros. Queremos que cuando estéis saliendo tengáis la mente, la idea de que realmente es el camino que queréis andar. No queremos que empecéis un camino y en mitad de camino dar la vuelta, porque eso va a ser terrible para vosotros. Porque os van a coger con más fuerza, os van a envolver muchísimo más en esa oscuridad, y luego por otro lado van a saber más vuestros puntos débiles de cómo traeros de vuelta otra vez. Entonces, cuando empezáis ese camino de salida, primero estar mentalizados, como ya expliqué en ese vídeo de pasos que para la salida, mentalizaros, tomar vuestro tiempo. No pasa nada, uno se tiene que tomar el tiempo que necesita tomarse para este proceso, pero es mejor que cuando empecéis el proceso no deis marcha atrás, sea lo que sea que os lleve. Más vale ir despacito, avanzando poquito a poco, saliendo poquito a poco, que avanzar y volver atrás. Y volver atrás, porque ahí sí que os va a coger bien, ¿me entendéis? Entonces, la oración os va a dar la fortaleza interna, ¿me entendéis? Os va a centrar, os va a ayudar a salir, poner la misma gana y el mismo énfasis y el mismo deseo, pero en otros tipos de vibraciones y de emociones. Poner el mismo deseo que poníais cuando orabais, cuando deseabais el mal a las otras personas, cuando ese deseo de venganza, ese odio, esa ira, esa rabia, te vas a enterar, esa misma intensidad de emoción, ponerlo en el rezo, pero ponerlo en fe, esa misma intensidad, en que es posible, en visualizarlo, creerlo. Es decir, tenéis que creer que hay una fuente ahí, que hay una fuente. Que hay seres, ángeles de alta vibración, al igual que los hay de baja vibración. Y que están ahí ayudándoos y contentos de que estéis andando ese camino y que no os van a abandonar, ni se van a volver en vuestra contra si volvéis al camino oscuro. No van a hacer esos ángeles venganza, no van a vengarse de vosotros, como es lo que pasa cuando intentáis salir de la oscuridad. Que esos seres, esas energías con las que trabajáis, toman represalias luego con vosotros, os amenazan, os castigan, ¿verdad? Eso no pasa en el lado de la luz. Eso no pasa con la fuente. Como si quieres volver a la oscuridad, pues bueno. No van a decir, ahora te vas a enterar porque nos has dejado aquí, hemos estado trabajando contigo y ahora no. Quieres ir en la oscuridad, lo van a aceptar, ¿me entendéis? Eso es lo bonito, eso es lo bueno de ese lado. ¿Me entendéis? En el otro lado, ya sabéis cómo es. Os engañan un poquito, os mienten un poquito, os torturan un poquito y cuando queréis hacer otra cosa diferente, os se encargan de acabar con vosotros. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Entonces, realmente merece la pena. Y luego todo lo que os dan, os lo quitan. Todo lo que habéis conseguido con esas energías, con esas entidades, cuando o ya no estáis trabajando con ellos o lo que sea, se acaba o lo que sea, vienen ahí, arrasan con todo y luego no os queda nada. Todo lo que habéis conseguido con esa gente no os va a quedar nada, con esas entidades, mejor dicho, no os va a quedar nada. Lo van a destruir todo, quemar todo, se lo van a llevar todo, no van a dejar nada ahí. ¿Me entiendes? Pero tú todo lo que consigues en el camino luminoso, pues está ahí contigo, ¿no?
porque tú mismo te lo has ganado, tú mismo lo has trabajado, no como en ese lado, que ellos mismos te dan como ese poder, te dan, tú no te lo has trabajado, te lo dan o lo usáis a través de, porque ellos esas energías tienen ese poder, lo usáis a través de ellos si lo vais usando y cuando os conceden esto, os conceden lo otro, van haciendo los trabajos, pues vosotros van moviéndose y cuando todo eso se acaba, os lo quitan todo. Os quitan todo eso, todo lo que os han ofrecido, todo lo que os han dado, todo lo que eran capaces de hacer, lo que hacíais a través de ellos o con ellos o gracias a ellos, os lo quitan. Pero todas las cosas que consiguéis en el camino luminoso, por decirlo así, de la luz, como lo habéis trabajado todos vosotros, eso está con vosotros. Lo único que pasa cuando estáis andando en un camino oscuro, en un camino menos luminoso, pues lo que pasa es que vosotros mismos vais deteriorando esas habilidades, esos dones, porque las deterioráis vosotros mismos. No dicen, ahora vamos a quitarte la clarividencia o por ejemplo lo que sea, no. Lo que pasa, tú mismo vas estropeando esa clarividencia por cómo vas comportándote, por cómo vas haciendo, ¿me entiendes? Cómo vas usándolo, por decirlo así. No te quita nada porque es algo que tú te has trabajado, que tú te has ganado, pero lo que pasa, muchas veces nosotros mismos deterioramos esas habilidades, esos dones o aquello que hemos conseguido, que hemos logrado, ¿no? Por las acciones y decisiones que tomamos. Entonces la oración os va a ayudar mucho, es muy potente y vais a tener que orar mucho porque vais a necesitar esa fortaleza de ese lado de la luz para que os acompañen en muchas de las situaciones que vais a vivir. Y no es que quiera ser ni pesimista ni nada, pero es la verdad. Es la verdad de lo que forma parte del proceso. Pero lo bueno de estos tiempos es que podéis limpiaros más rápido. Podéis limpiar todas esas energías muchísimo más rápido. Eso es lo bonito de esta vida en este tiempo, momento exacto en el que estamos viviendo. Que si tomáis ese camino de salir, os va a acelerar el proceso de la limpieza, de la purificación de vuestras energías, de la sanación de vuestra alma. Y esa es la razón por la que estáis aquí ahora. Porque os va a ser mucho más fácil desprenderos de esas energías y sanar y limpiaros y purificar vuestras energías en vuestro ser y en vuestro cuerpo. Un saludo y hasta luego. Nos vemos cualquier otra semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta la próxima semana de inspiración.